Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar. El día de hoy el tema es gestión de estaciones base. Vamos a estar con ustedes a lo largo de 30 minutos. Los últimos 5 minutos van a estar destinados a resolver inquietudes. Por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanla a este chat y con gusto al final de la sesión les daremos respuesta. Entonces, los dejo con Edgar Salas, quien va a iniciar la explicación. Mucho gusto, buenos días. ¿Qué son las estaciones base? Son los sitios donde los operadores celulares concentran toda la infraestructura que genera la red de comunicaciones comercial a la cual se conectan todos los celulares en función de la transmisión de voz y datos como una de sus principales ofertas comerciales. En el caso de empresas en Colombia de telecomunicaciones, hay ejemplos en donde tenemos más de 10.000 estaciones base por cada una de ellas, haciendo que estas estaciones base sean un punto crítico en la gestión y en el control de una operación comercial de alto impacto para ellos. Lo bonito de una estación base conectada es poder gestionar varios escenarios en un solo punto. Estos varios escenarios están divididos en variables o sensórica ambiental, en sensórica del desempeño de las máquinas que robustecen y entregan toda la energía y todos los recursos para que las estaciones base puedan producir la red comercial, control de accesos, vigilancia, seguridad y al final en ese ecosistema que para cada estación es pequeño multiplicado por la cantidad de estaciones se genera una posibilidad de múltiples puntos de conectividad en donde el acopio de elementos de hardware, telecomunicaciones y visualización de datos puede dar un resultado con alto retorno de inversión y con alto impacto para la operación de estas empresas de telecomunicaciones. Elementos claves dentro de un escenario de conectividad en estaciones base, hardware, en donde vamos a ver más adelante qué tipo de dispositivos son los adecuados para cada estación base, tanto para las máquinas que son estacionarias como para todo lo que alrededor ambiental y adicionalmente los temas de acceso se requerirían para acopiarlo y transmitirlo. Telecomunicaciones, esto es un escenario clave porque los operadores tienen una necesidad de hacer redundante la transmisión de información, por lo tanto las telecomunicaciones deben ser igualmente agnósticas. La infraestructura aquí juega un papel fundamental porque en la infraestructura normalmente los operadores pretenden poner todo este tipo de soluciones dentro de su propia infraestructura, sus propios data centers y sus propios recursos que ya muchos hemos visto han tenido dispuestos con unas grandes inversiones. Entonces, también en la propuesta de valor de Azetalógica, el tema de infraestructura juega un papel importante. Ese papel está en que para poder arrancar rápidamente se podrían montar todas estas soluciones en nuestra propia infraestructura, la que sea disponible, en este caso la más viable es Amazon AWS, pero se puede migrar fácilmente también a donde el cliente tenga sus premisas. El tema de aplicaciones y el tema de visualización de data juega el mismo rol que en los casos que ya conocemos, más tradicionales, donde hay parametrizaciones de alertas, generación de data en vivo, curvas de comportamiento y la utilización de esa data en inteligencia de negocios para hacer que se puedan optimizar y gestionar cada vez más fácil todas las actividades de la maquinaria y equipos que sustentan la conectividad de telecomunicaciones en estas estaciones base. Entonces ahí están los elementos claves. Vamos a ver un poquito en general estos elementos
para un caso puntual que es una estación base de uno de los operadores más importantes del país y de Latinoamérica, diría yo, a nivel mundial incluso. Este escenario lo estamos trabajando puntualmente de la mano de Nokia, y Nokia, como un gran aliado, también le agrega valor a esta solución. Esta solución está enfocada en 4 escenarios complementarios entre sí. Ya mencioné muy por encima. El primero es extraer la información de la planta de energía Comap y poder generar acciones remotamente para que esa planta de energía se mantenga vigente durante la máxima cantidad de tiempo posible. Ya ahorita el ingeniero Raúl explica un poco más de detalles sobre esto. El segundo elemento clave es el de temperatura y humedad, variables ambientales, en donde también veremos variantes de conectividad principalmente, porque si bien podemos conectar temperatura y humedad a través de dispositivos concentradores robustos que se podrían nutrir de varios sensores periféricos o incluso de la misma fuente de datos por los buses de datos de los generadores y de las plantas de energía. Asimismo, se pueden poner sensores periféricos que transmitirían por redes de telecomunicaciones alternativas como IoT y NB-IoT principalmente. El tema de vigilancia de accesos, en donde tendríamos un DVR, cámaras IP, lectores de proximidad, control de accesos, luz, movimiento, humo, sirena, mucho de domótica allí en el punto 3. Y el punto 4, que está asociado a mantenimiento, en donde los operarios que normalmente van a hacer un trabajo técnico, tanto preventivo como correctivo en estas estaciones base, pueden usar desde ya escenarios de realidad aumentada desde los más simples hasta los más automáticos posibles. Los más simples con códigos QR, leídos desde un smartphone, que pueden hacer o ayudar a hacer una gestión con realidad aumentada de la operación que los operarios deben realizar. Esa gestión reduce la carga de transferencia de conocimiento o el perfil de cada técnico por su capacidad y conocimiento en el momento en que realizan una actividad. Ejemplo, un técnico que no es muy profesional o experto en plantas de energía, pues seguramente si tiene que hacer algo para desconectar una electroválvula o para activar una sirena, pues va a tener que apoyarse en alguna persona o documentación. A través de la realidad aumentada, esa curva de aprendizaje de ese operario sencillamente la tiene en la mano o la tiene colocada en sus gafas inteligentes o en su cámara inteligente, en cualquiera de los elementos que también sería agnóstico para instalar en estos procesos. En términos generales, estos son los elementos claves de un sistema, pero lo que más interesa aquí es que este tipo de escenarios se puede repetir en cualquier industria, no aplica solo en telecomunicaciones para el caso de los operadores que estamos viendo aquí. Aplica para cualquier industria cuando vemos que hay plantas de energía, generadores eléctricos o también variadores que utilizan los mismos protocolos, extracción de información, tienen las mismas necesidades ambientales, tienen las mismas necesidades de vigilancia de accesos y tienen las mismas necesidades de soporte y mantenimiento remoto. Entonces, es un espectro inmenso en la industria. Este tipo de soluciones no es, repito, espero que eso quede muy claro para todos nosotros, no es solamente para estaciones base. Así como esta solución aplica ya en específico para un caso de éxito muy importante para AZ Lógica y sus aliados estratégicos, se puede replicar en casi todas las industrias y termina siendo un paso muy fuerte para nuestras intenciones de agregar producto en Smart Factory. Los dejo entonces con el ingeniero Raúl para que nos explique más detalle. Buenos días. Como el ingeniero Edgar nos ha comentado, pues estos son los elementos claves para una solución de IoT. Lo más allá de IoT es el concepto de IoT, que es el Internet de las cosas enfocados a la industria. Esto es una aplicación que es transversal tanto a la industria 4.0, que
está muy de auge, y como, digamos, en este caso específico, al monitoreo de estaciones base. Pues aquí podemos ver pues, la arquitectura general en la cual pues, tenemos unas estaciones base, los concentradores y sensores, que básicamente consta de gateways, o son equipos de comunicación especializados para obtener la información desde los diferentes dispositivos que se encuentran tanto en la industria como en las estaciones base, elementos de telecomunicaciones para transmitir la información, ya sea a través de redes celulares o redes narrowband IoT como LoRa, Sigfox, LTE-M, que son tecnologías de transmisión de comunicaciones especializadas en Internet de las Cosas. Y ya por último, pues la plataforma de IoT, donde podemos tener analítica, donde podemos generar reportes gerenciales y alertas pues, de los riesgos operativos. En este caso específico, como ya lo mencionó el ingeniero Edgar, se cuenta, digamos, con 3 escenarios. Un escenario donde una planta de energía donde tenemos los elementos comunes en la industria, que es el tema de la energía eléctrica comercial, la que nos provee los diferentes estamentos de gobierno o de ciudad, que son como las fases de energía pública. Tenemos en ese mismo escenario una planta de generación de energía, la cual entra a funcionar cuando la energía pública falla. Tenemos también pues, los componentes ambientales de temperatura y humedad, y tenemos los dispositivos de vigilancia de accesos. Acá tenemos la arquitectura ya implementada en la estación base. Este es el plano arquitectónico de una estación base en el cual tenemos los diferentes elementos. Tenemos la planta de energía, que está numerada en el número 1, pues con el número 1, perdón, donde tenemos una planta de energía diésel, la cual pues tiene un motor el cual es encendido cuando falla la línea de transmisión de energía pública. Esa pues viene apoyada con unos tanques de combustible para alimentar el motor. Nosotros estamos censando también los niveles de combustible, los niveles de los tanques de combustible. Tenemos en este mismo escenario dispositivos de vigilancia como la cámara que vemos a las entradas. Tenemos los sensores de temperatura y humedad para vigilar los gabinetes donde se encuentran los equipos de comunicaciones. Estas estaciones base cuentan con dispositivos muy costosos de comunicaciones, de microondas, de 4G, de 3G hasta 2G, los cuales son muy susceptibles a la temperatura y la humedad. Por decir, alguno de estos gabinetes puede tener una apertura o tiene un orificio en el cual se filtra agua, y esa humedad puede llevar al deterioro de los equipos. Entonces nosotros estamos sensando la temperatura y humedad para generar alarmas en el cual ya sea la temperatura o la humedad estén fuera de sus rangos, se dispara la alarma para que se tome una acción para proteger estos equipos que son sumamente costosos. Acá volvemos a ver la arquitectura, en la cual el componente principal es un gateway, que como mencionamos antes es un dispositivo que toma la información de los diferentes dispositivos de la estación base y la transmite a la plataforma de Internet de las Cosas. Aquí se presenta el gateway, que es el concentrador principal donde estamos procesando todo el tema de la energía. Como ya hemos comentado, la energía viene pues tanto de la red pública de transmisión de energía, como de la planta generadora, una planta de motor diésel. Entonces, este dispositivo se conecta a través de un puerto de comunicación llamado Modbus, lee todos los registros que se encuentran dentro del dispositivo que controla la planta, el cual es un dispositivo llamado COMAP, y extraemos toda la información clave del proceso, como los voltajes de las fases, las corrientes de las fases, los factores de potencia, la potencia consumida, la corriente que estaba consumiendo. Entonces, toda esta información es de vital importancia para el funcionamiento de la planta. Entonces, esta información después va a alimentar los modos de la analítica en los cuales vamos a poder tomar decisiones para la optimización de los procesos. Aquí vemos pues el sensor de nivel de combustible, el cual estamos colocando en los tanques pues, para medir el combustible. Estas plantas de energía de las estaciones base, así como en la industria, son susceptibles al robo.
generalmente pues ese combustible se lo roban, entonces pues los operadores o los dueños de las estaciones no saben o no tienen control sobre ese proceso. Entonces nosotros estamos midiendo el nivel de combustible de estos tanques, que son tanques muy grandes, son tanques de aproximadamente, no sé, más de 300 galones. Entonces ahí el robo es susceptible, entonces es un costo operativo que con esto podemos estar alertando. Aquí podemos ver el tema de la planta. Acá, pues como señalamos, esta es la Comap, es el dispositivo que procesa todo el tema de potencia en las estaciones base, y este elemento es transversal a la industria. Este elemento Comap se puede encontrar en muchos escenarios de la industria 4.0, en variadores, en dispositivos controladores de motores, en riego, en el tema de agricultura. Y acá, como vemos, está nuestro gateway, el cual es el que conectamos a este dispositivo Comap, al core de la planta, y leemos toda la información que vamos a transmitir a nuestra plataforma. Nuestra plataforma, entonces, como vemos aquí en este slide, pues tiene módulos de lectura de las variables y tiene también módulo analítica. Módulo analítica es cuando podemos generar alertas de acuerdo a los eventos que están pasando. Por ejemplo, acá tenemos el nivel de tanque de combustible, y si vemos que hay una caída abrupta en un delta de tiempo muy pequeño, podemos deducir que el combustible se están robando. Podemos generar una alarma inmediata que puede enviar un mensaje de texto, puede enviar un correo electrónico a las personas encargadas de la logística de la estación base, pues para generar esa alarma. Aquí vemos pues dentro de la plataforma los diferentes gráficos, los diferentes módulos de extracción de la información que podemos sacar de las diferentes variables. Podemos sacar diferentes gráficas en función del tiempo. Aquí tenemos también en la misma plataforma donde vemos los diferentes sensores de las variables ambientales, como la temperatura, humedad, digamos, baterías de los dispositivos. Tenemos también control. Para este caso específico de las estaciones base podemos prender y apagar portadoras. Entonces, por lo menos uno de los requerimientos del cliente, del operador del carrier, es poder apagar sus dispositivos como una portadora, por decir algo, es un componente de 2G o 3G o 4G, lo cual pueden prender y apagar para restablecer un servicio. En tanto en vigilancia de acceso, pues tenemos cámaras, como mostramos aquí en la plataforma, donde podemos generar alarmas para saber en el momento que hay intrusión en las estaciones base. Estas estaciones base generalmente viven solas, entonces cuando cualquier persona irrumpe en la estación base, la cámara detecta automáticamente la intrusión, genera una fotografía, esa fotografía es transmitida a la plataforma y se genera una alarma que también puede avisar a las personas encargadas de la logística de la estación base. Acá tenemos un ejemplo de control. Estos dispositivos, pues esta aplicación también va muy enfocada a poder tener control operativo sobre las estaciones. Entonces, para el caso específico, ellos querían tener control de transferencia de potencia y prendido la planta en seco o en vacío. ¿Para qué va esto? Por ejemplo, una planta de energía, como tiene un motor diésel, tiene, digamos, algo de similaridad con un vehículo. Si un vehículo se deja mucho tiempo apagado, pues ya cuando se vaya a prender no va a prender, porque puede ser que el motor, pues como se dice popularmente, se pegue o por funciones mecánicas, pues no funcione bien. Entonces esa planta se debe prender con alguna regularidad. Actualmente lo que hacen los operadores es mandar a un operario que para las estaciones bases que son remotas puede ser supremamente costosa. Si digamos tenemos una estación base en un lugar remoto, pues enviar un técnico requiere mucho tiempo y muchos recursos, mientras que con esta aplicación se puede controlar remotamente. Para este caso tenemos un control de potencia, en el cual pues vamos a hacer una transferencia de potencia, un encendido de la planta y un encendido de la portadora remotamente. Entonces esto le va a ahorrar bastantes recursos y dinero a la compañía. Acá, por ejemplo, tenemos el escenario donde vamos a hacer la transferencia de potencia, tenemos el motor apagado, donde se ve reflejada por las RPM, las revoluciones por minuto del motor, la frecuencia, la información que genera, todo en cero. Una vez hacemos la transferencia de potencia, ya vemos que el motor empieza a generar energía. Entonces vemos aquí que ya las revoluciones por minuto pues están en el valor de
el valor normal del motor prendido, 1800 RPM, la frecuencia generada, las fases generadas por el motor. Entonces aquí vemos cómo se pasó de estar apagada la planta a estar prendida. También digamos aquí en el tema de la transferencia de potencia. Vemos cómo podemos conmutar la energía pública que está conectada a la planta y pasar a trabajar únicamente con la energía que produce la planta diésel. Entonces, pues, con esto pues mostramos el funcionamiento, que no solamente monitoreo las plantas, sino también podemos hacer un control inteligente que contribuye a la optimización de gastos y a la justificación de una implementación de este tipo. Bueno, muy bien. Con esta información ya ustedes saben, tenemos una ficha técnica de caso de éxito en donde se resume en 4 párrafos el contenido de esta solución y más o menos cuáles son los puntos claves a los que le está destinando la inversión el cliente y los puntos claves que son la base de la toma de decisiones que generan el retorno. Sobre eso viene el tema de reportería inteligente. Esto es lo que vemos en una estación base típica, pero es muy grande la copia de datos, lo cual nos permite utilizar nuestras herramientas de Big Data y de Data Visualization para comenzar a crear no solo reportes de lo que está ocurriendo por estadísticas, sino también hacer cierta forma de predicción de dónde, cómo y cuándo estarían identificados los puntos más críticos de operación y con ellos pues anticiparse a una acción correctiva generando predicción y prevención de los posibles daños o eventos que afecten la operación de la estación base y la conectividad de la red comercial. ¿Preguntas, por favor? Queda abierto el panel. Si alguien tiene alguna inquietud, pueden desactivar el micrófono y hacerla, o si quieren la pueden escribir al chat. Sin embargo, si tienen dudas a lo largo del día, pueden escribir al correo laura.rincon@zlogica.com y con gusto las resolveremos. Si no tienen ninguna pregunta, entonces damos por terminado el webinar. Muchísimas gracias por asistir. Recuerden que este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan volverlo a ver. Muchísimas gracias, que estén muy bien.